Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:32, viernes de Gumucio. ¿Qué tal? Como los martes de Merino. Del humanista, escritor, columnista. Martes de Merino. Oye, ¿Cómo estás, Rafa? ¿qué tal, Rafa? Bien. ¿Sí? Bueno, ayer fue un tema en varios sentidos. Primero, como señal en la agenda de seguridad, el traslado de casi 700 reos de alta peligrosidad, porque la verdad es que ahí iban cabecillas. Era malo. Los cabecillas del Tren de Aragua, de los pulpos, de la mafia china, de la mafia albanesa, o sea, los real malos. Sí. Pero entonces creo que como señal para la ciudadanía hubo un gesto, pero por otra parte la manera en que se hizo, no sé si, yo no había visto los videos, los empecé a ver anoche. No, eran impresionantes. Pero con música metálica, Sí, o sea, no sé quiénes son los creativos de los... Y lo otro, una transmisión que duró 4 horas, partieron a las 6:30 de la mañana y estuvieron 4 horas al aire. O sea, Yo pensé que eran los matinales que iban siguiendo. Después era- entendí que era una señal oficial. Era una señal oficial. ¿Cómo? Bueno, ¿Qué opinas tú, el Rafael? gobierno de los fome, el gobierno de los sobrios y todo lo que nosotros decíamos de que este gobierno se distinguía de Bukele y de Milei, sobre todo de Bukele y ahora del loquillo que de Colombia, eso está De las cambiando, Prielas. evidentemente es un cambio. Es esperable, digamos, estaba dentro del programa. Que ya no son tan fome. Claro, uno no entendía por qué, habiendo hecho una campaña tan agresivamente buena y tan comunicacionalmente resultona como la que hicieron, pero llena, por supuesto, de exageraciones, de mentiras o de cuentos, pero eso da lo mismo, pero una muy buena campaña. ¿Por qué a la hora del gobierno lo habían hecho tan mal y habían apagado todo ese fuego comunicacional y todas esas cabezas que habían hecho Costaval, Valenzuela, Pavés, o sea, todas esas cabezas que habían hecho una campaña tan resultona se habían quedado apagadas y calladas y habíamos hecho un gobierno gris, aburrido, que hablaba de la nostalgia por Manuel Montt. Y parece que ya eso se acabó y volvió a estar la campaña, digamos, a estar en campaña y desde el punto de vista comunicacional esto es impecable, digamos, no se puede... A la gente le gusta. A la gente le gusta, es lo que la gente quiere ver y ahora, otra cosa es que a uno personalmente me parece moralmente horroroso. Digamos. Moralmente horroroso. Horroroso, digamos. Todo esto es espectáculo, banalidad, vulgaridad, crueldad, todo lo que... Y ahí hay una contradicción que yo creo que es la contradicción también del gobierno, porque Bukele es alguien que no cree ni en Dios ni en el diablo. Milei es totalmente... no cree en nada. Trump es realmente, si hubiese un culto satánico, seguramente que quizás pero no cree en nada. En cambio, Kast cree en algo. Es católico. Y esto es lo que vimos ayer. Oye, ¿viste que hay capilla evangélica en la Sí, moneda? en Me una sorprende. oficina. En una oficina. Y lo que vimos ayer es, desde un punto de vista católico, una cosa muy indecente, digamos. Es lo contrario de un católico. Pues los católicos, primero, no nos gusta ver sufrir al otro, no nos gusta el castigo como un premio, no somos cancerberos, digamos. No podemos serlo, digamos. Como el nombre del plan que se implementó. Hay que recordarse Esto es parte del plan cancerbero. que Jesucristo fue un reo y que Jesucristo fue un reo y no era inocente del crimen del que se lo acusaba. El crimen es ridículo para nosotros, digamos, Ya, pero era culpable. Y entonces todo cristiano debe pensar que en cualquier reo, incluso en el más cruel, en el más malo, hay un Cristo. Ya, pero tú estás claro que lo que estás diciendo no es muy popular hoy Ni por la- hoy. Yo no ni tengo arzobispo. nadie, Ni arzobispo más- A nadie que le hayan cometido un delito quiere poner la otra mejilla ni nada parecido. bueno, pero eso de ser cristiano no es ser popular, ser cristiano es ser cristiano, digamos. Pero nadie está obligado a hacerlo tampoco, digamos. No. Pero Libre albedrío. pero si tú te presentas como cristiano, haces de tu catolicismo una bandera de lucha y luego cometes algo que es realmente un pecado del cual tendrá que quizás confesarse o arrepentirse, pero no creo que lo haga, digamos, Claro, y, o sea, y contradice también el estándar que él tiene con los presos de Punta Peuco, en lo que yo estoy de acuerdo con él, digamos. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con que no tienen que estar muriendo en la prisión, que tienen que haber, yo en eso estoy de acuerdo con él, a pesar de que me parece... aunque sean de lesa humanidad. Sí, porque... O sea que Krasnov debiera salir libre. Yo creo que sí, por una cosa, porque yo no puedo vengarme, porque la venganza no, y el tipo... No, la venganza no es justicia. Pero
con esos presos, tener todo este estándar Pero de ellos dignidad. no están presos por venganza, están presos por justicia, por procesos judiciales. No, sí, ¿ya? te digo. No está preso No, por venganza, está preso por te digo investigaciones. cuando la cárcel se transforma en algo más. En Chile la cárcel no es una cárcel proporcional, no es una cárcel justa, es una cárcel que es una tortura. Es una cárcel que Dime dónde hay una cárcel justa. No, la cárcel justa sí, pues. ¿Dónde? Hay miles de cárceles ¿Dónde? justas. No sé, en Suecia ya no hay cárcel, pero en Suecia. Una tortura, pero si algunos lo encontraron hasta una discoteca dentro. Bueno, pero Eso no es una sí, tortura. pero son lugares indignos, entiendo, claro, sobrepoblados, que están regidas por el crimen. O sea, una persona que viene con leyes propias. que no está regida por el Estado, son lugares que el Estado no controla. Y en ese sentido lo que está haciendo el gobierno está muy bien. O sea, segregar, hacer leyes propias, hacer buenas cárceles segregadas. Que las de Talca es así. Está todo eso muy bien, sí. En eso, O sea, la crítica en la en performance, la técnica, no es la cárcel. Por supuesto que lo que están haciendo es lo que todos saben que hay que hacer y lo que todos tratan de hacer. Sí. Claro, una cárcel bien hecha. Y cual menos, eso más o menos así las políticas que se han hecho en este tema. La publicidad, la manera impúdica y pornográfica, de alguna forma. Ahí está tu crítica. Está mi crítica ahí, Ya. y después está mi crítica en que también creo que el tema de seguridad es un tema que da mucho rédito y que ayuda a ganar elecciones y que es muy importante para la gente, pero que hay que poner en su verdadero lugar. La política consiste en escuchar lo que la gente quiere y hacer lo que la gente quiere, aunque la gente piense que no está lloviendo cuando llueve o que vivimos en Papúa y no en Santiago. No, yo no sé. Yo no sé si la política consiste en dar en sustentar la irracionalidad de las personas. Lo que pasó con la seguridad en Chile es totalmente irracional. Bueno, las cifras muestran que el nivel de percepción de inseguridad dista mucho de los números que Real. tenemos. Entonces, lo que está haciendo, uno podría decir, bueno, quizás lo que hizo el gobierno ayer fue trabajar sobre la percepción de seguridad más que por los datos. Pero no sí, no mejora. Pero sí quería, entiendo que ha mejorado, pero ¿La percepción de seguridad? es la percepción. Sí. Pero Ha sí, mejorado, pero en lo los años, decía- en los años 90, el presidente dice que quiere volver a los años 90 y quiere volver a los años 2000. Pero donde que ahí no cortaban cabeza, ahora cortan cabeza. pero no cortaban casi y la percepción de seguridad era la misma. No, ahora mucho peor que antes. No, No, la peor. percepción de pero si inseguridad. el No es director peor. el de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, aquí en parte de entrevistas nos ha dicho que lo que la gente anhela no es el número comparativo a América Latina, es comparativo a sí mismo. Es Pero la percepción que tenía gente antes. cuando vivía en esa época le parecía que Chile vivía en... Un país más seguro. No, nunca- ve la nunca encuesta. has sentido que Nunca pues- la gente vivió cuando los robos eran Ya, pero robos de espérame, supermercado, la que gente sentía déjame- que vivíamos en la... Y el presidente dijo la otra vez que ojalá llegáramos a ser el primer país, el país más seguro de América Latina, pero somos el segundo. Entonces, Pero, como absurdo, Rafael ¿me Musi, entendés? varias cosas. Uno tiene que ver con que la promesa de volver al Chile de los 90 es una promesa muy compleja porque es como decir que vamos a volver Sí. a los trabajos de los años 90. Que o sea, vuelvan los lentos, es ¿no? que no, es Claro. imposible porque el crimen organizado ya Que está, ya vuelva Milli entró. Vanilli. Ya entró. Se trasladaron 700 reos de alta peligrosidad porque funcionan con el crimen organizado. No son señores que venían de paso, que los pillaron en el aeropuerto y eran pasajeros en tránsito. Están operando en Chile. Entonces, Sí, sí. ya, y operan de esa manera, cortando cabeza, y no tenemos todavía las brutalidades que se vivían en Ecuador, en México. Pero sí quería decir algo respecto del el estilo Bukele, que me parece que es importante hacer foco ahí, porque la situación de El Salvador es bien distinta. Las maras funcionaban de una manera brutal, con los jóvenes, con las calles. O sea, la manera en que El Salvador se empoderó respecto de las maras no tiene mucho que ver con la situación que se vive en Chile. No tiene nada que ver, es una Primero, historia mucho más compleja y por larga. eso es mucho más compleja, es mucho más larga. Y por otra parte, lo que hizo Bukele, y eso me llamó la atención ayer, es que eran los mismos videos de Bukele cuando entraba a las cárceles. Bukele tenía equipos casi cinematográficos, Sí. Mostrando Sí, toda... pero no- pero en eso hay como una cosa media sádica. No nos equivocamos. media sádica. Lo que hizo Bukele es nacionalizar el crimen. Es decir, el crimen era una empresa privada y él, como quien compra Codelco, digamos, como quien compra... Sí. Él compró el crimen organizado. Hoy en día la mayor organización criminal que hay en Salvador es el Estado. El Estado
viola los derechos de sus ciudadanos, los destruye, le hace, y entonces eso no es la solución. La solución es acabar con el crimen organizado o transformar el Estado en una organización Cuando criminal. sabemos que además los jefes de las maras salieron todos negociando con el Claro, gobierno. y tampoco sabemos, y lo sabremos cuando Bukele caiga, cuánto ganaba Bukele con esto y cómo él también negociaba. Entonces, el caso de Venezuela de ¿cómo se llama? De El Salvador. No tiene nada que con nuestro. Hubo una guerra civil en Salvador antes. Hubo muchas armas, hubo muchísima gente que se fue a Los Ángeles y que fueron después expatriados de Los Ángeles y que aprendieron técnica en Los Ángeles. Es un mundo nada que ver. Ahora, si hablamos seriamente del tema de inseguridad, uno puede decir, estaba muy bien, puede que la mega reforma de seguridad puede tener muchas cosas buenas, otras creo que son totalmente exageradas, pero uno podría decir, y esto es más polémico, que la mega reforma económica va a traer más crimen organizado. Eso es el crimen. Eso es entonces ¿Por qué saliste por esa puerta? porque está probado que los países que tienen mayores niveles de igualdad y mayores niveles de educación y salud pública y mayores estados más fuertes tienen menos crimen organizado y menos crimen que los países que tienen menos, que tienen mayores desigualdades y que tienen mayores libertades. Es probado. ¿Por qué América Latina entera es salvaje y Europa no, digamos? ¿Será porque nosotros somos gente peor que el otro? Evidentemente que hay una correlación. Si uno quiere hablar en serio de seguridad, entonces tiene que no solo pensar en la represión, sino que pensar en que la gente no sea criminal, digamos. Ahora, se abre la discusión sobre seguridad y es una discusión muy interesante la que se está abriendo, no solo respecto de los niveles de percepción, sino de cárceles. Vamos con puertos, porque si queremos hablar de crimen organizado, hablemos de los puertos. En Chile se escanea el 3% de la carga. Bueno, ahora, ese es un punto. Ahora hay una polémica, porque dentro de la propuesta se supo ahora recién, que quieren que los policías puedan entrar a los puertos. Yo no sabía que no. ¿No pueden entrar? No pueden. Y ahora quiere el gobierno hacer una modificación. ¿Y qué dijo la gente de aduana? No, aquí es nuestro espacio. Aquí no, nosotros es que entonces, ahí hay que dar la pelea, parece. Bueno, pero yo creo que hay que también pensar que esta discusión, que el gobierno no es porque se le ocurrió, prometió hacer un cambio de mano en seguridad. Y eso es lo que estamos viendo. El tema es de qué manera se van a cautelar también las libertades civiles. Yo creo que ahí hay un punto, pero tenía que... O sea, hasta la semana pasada todo el mundo decía, bueno, y ahora, y usted prometió seguridad y No, pero o sea, te puede gustar o no, pero está siendo coherente con lo que prometió. Y le va a ir bien, yo creo que le va a ir bien. Lo que pasa es que quizás el tema de las libertades... Pero aparte el tema de la libertad y el tema de la indecencia y todo, por supuesto que es importante. ¿Cómo la pero indecencia? La indecencia de ver vidas humanas transformadas en espectáculo, digamos. Y un espectáculo más. Volvemos a la performance de ella. Pero todo eso, quitemos eso. El tema también de fondo es si estas políticas a la larga van a hacer que sea un país más seguro y a la larga no hay evidencia empírica de esto. No hay. Y lo opuesto tampoco. Sí hay evidencia empírica de cómo se puede hacer políticas para se sabe que en Francia o en España hay menos crímenes que en Chile, digamos. Y se sabe que en Estados Unidos hay más crímenes que en España y Estados Unidos. Entonces no es solo porque me pueden decir, bueno, pues son países ricos, digamos, por eso hay menos crímenes. No tiene nada que ver con la riqueza. Tiene que ver con la forma social. Una sociedad que desconfía de sí misma, en que no hay vecindario, en que no hay cercanía, en que no hay barrio, en que no hay integración, va a tener siempre inseguridad. Es una cosa o la otra. Te quiero pasar a otro tema. Sí. Humanidades. Sí. Viste que estaba el debate, tuvimos la entrevista con Francisco Covarrubias, la columna de Carlos Peña. ¿Cuál es tu mirada sobre el rol de las humanidades? Que yo lo decía, ahí hay una cosa un poco desagradable, porque nosotros estamos en el área, o más hacia ese lado, de formación y de pensamiento, y la defendemos, pero no renta mucho. Bueno, yo no depende de qué es lo que se llama humanidad, porque por supuesto que la literatura, la filosofía, las letras, digamos, yo las defiendo, son mi área. Yo no sé si la sociología, la ciencia política y todas esas cosas que son unas pequeñas novedades que van a durar poco, digamos, que son mala literatura. Si hay gente que no sabe escribe sociología. Gente que no tiene talento, digamos, escribe
escribe informe. Esto, bueno, yo sé que es bien polémico y tengo muchos colegas que vienen de esa área. Yo sí creo que lo que no se habla, y siempre me da risa cuando se habla de la batalla cultural, cuando nunca se habla de la cultura, es decir, el teatro, el cine, la pintura, yo creo que a eso yo le pondría muchísimo más dinero del que se pone. Eso a Chile le ha rendido. Chile es famosa por todo eso. Sí, claro. Es lo que nosotros Pero mejor mira, el hemos Ministerio hecho. de Cultura Bueno, por ya eso, le no, queda como el para mí, 0,1% si hay que decidir entre que vayan a estudiar sociología a Londres, No, tú dices no. Ingeniería, yo prefiero que Pero, estudien ingeniería, Rafael. pero si tienen que estudiar arte e ingeniería, Ahí sí. arte, porque siempre vamos a ser ingenieros penca y podemos ser grandes artistas. No tenemos talento para hacer ingeniería. ¿Pero te parecen penca los ingenieros chilenos? Generalmente sí, evidente. son- Es evidente que no tenemos tradición, no es nuestra cultura. Claro. Hay ingenieros chilenos buenos, pero Obvio. no se ha conocido que se habla de Chile como el gran país de la ingeniería, digamos. Arquitectos sí, arquitectos he visto. Arquitectos sí, poetas sí, literatos sí. O sea, en arquitectos tenemos dos. Sí, no, O sí, sea, está diciendo que sí, está diciendo que sí. Tenemos muchos, sí, Sí, por eso. está diciendo que sí. Entonces, Aravena, por ejemplo. y no es solo una cosa estadística, es porque como nuestra posición en el mundo, de estar fuera del planeta, estar cayéndonos del planeta, de ser una cultura católica, de ser una cultura excéntrica, Oye, ¿qué nos hacemos? hace artistas. ¿Y qué hacemos con el que quiere estudiar filosofía? Y la universidad, como digo, la realidad dice que le va a costar más llenar el refrigerador. Es que ese... Es que será, perdona. No, pero es un elemento, pero que digo el una elemento cosa, que puso pero en debate. ¿Será ese el criterio en la vida? ¿Solo llenar el refrigerador? No, por algo quieren estudiar eso y lo estudian nomás. No, hay otro tema que tiene que ver con nuestra estructura educativa chilena, digamos, y es que yo creo que todos deberían estudiar filosofía. No, Lo que decía Corru, sí, no que debería, existe, sí, estén todos tengan un poquito. Sí, es un ingeniero chileno o un periodista chileno que sale sin saber filosofía o sin saber un poco de latino o griego, es muy... Sí. Básico. Estoy de acuerdo. Entonces siempre hay que mirar qué hacen los extremadamente privilegiados y ricos con sus hijos. Y para hacer lo mismo, digamos. Primero nos los ponen en educación colaborativa y tocar el cultrón y ser felices entre ellos. Los ponen con uniforme, con profesores duros y les enseñan lenguas clásicas, filosofía, les enseñan eso. ¿Por qué no los copiamos, digamos? Si los que van a dirigir el mundo van a saber griego y latín, nosotros ¿por qué no les vamos a enseñar ese tipo de cosas? ¿Por qué la gente de St. Andrews, que es una universidad en Escocia, que es una de las más prestigiosas, aprenden lenguas clásicas y nosotros consideramos que son inútiles? Serán útiles, digamos, tendrán su utilidad. Hay que desarrollar la otra mitad del cerebro también. No, porque además para construir conceptos, para construir algoritmo, la palabra algoritmo, la palabra logotecnia, la palabra... tenés que saber griego y latín para construir esos conceptos. Entonces, nosotros repetimos algoritmo, logotemia y no tenemos idea de lo que viene. Ya, pero si miramos la situación de la educación en Chile, la educación básica, incluso la educación universitaria, más allá, la discusión sobre la humanidad es una discusión muy importante. El rector Carlos Peña ha puesto el punto, yo creo, muy, muy bien. Pero la calidad de nuestra educación no nos permite ni siquiera sumarnos mucho a esa conversación. Hay otros países de América Latina que tienen niveles culturales o una vida cultural en las ciudades mucho más ricas. Eso es un poquito ilusorio. El ilusorio México, o sea, cuando uno va en la vida cultural en México, en las calles. México, bueno, Argentina, Uruguay. Mira, es que es bastante ilusorio. México es como un imperio. Ya, sí, México sí. son millones y millones de personas. Pero mis colegas. Uruguay es, pero Argentina y México, que son los dos países. Primero fueron potencias culturales enormes, con una historia enorme. Hoy por hoy son potencias culturales muy decadentes, digamos. Pero tienen un pasado. Sí, tiene un pasado y uno es como cuando uno va a Río de Janeiro y dice, bueno, pues esta ciudad no es tan insegura y no es tan pobre, la gente lo pasa bien. Sí, porque tú estás en los cuatro cuadras, digamos que donde se puede hacer eso. Lo mismo en Buenos Aires. Oye, la clase media argentina, inteligente, intelectual, psicoanalizada. No, pero eso es
No, eso Rafael, es yo el digo, conurbano. veamos la calidad del cine, veamos la cantidad de libros, veamos los estudios, veamos las No, publicaciones. yo no tengo mi... ¿Tu duda? O sea, yo veo a mis colegas escritores y en países mucho más grandes que los nuestros, los tirajes de sus libros son iguales que los chilenos, digamos. Y no venden más. Y muchos de ellos llegan a Chile y quedan bastante asombrados con nuestra calidad cultural. Hemos construido. Yo sé que este gobierno, para este gobierno eso no debió haber ocurrido o no le ocurrió y no lo vieron. Pero es cierto que uno va a la Furia del Libro, uno va y hay editoriales y se están publicando buenos libros y se están publicando libros complicados. No es este desierto cultural. Nos gusta también mucho quejarnos. Yo sé que uno de los vicios del mundo cultural es venir siempre a llorar y siempre a quejarse, en vez de mostrarse con orgullo. Yo siento que no tenemos, que por supuesto nos falta mucho, pero somos... No te andas quejando por la vida. no sé, yo... Qué mentiroso. yo me quejo. Rafael, oye, perdón. Pero- Te andas quejando por Hoy los día, fondos. los hoy día, fondos y hoy eso, día ¿no? amanecí optimista, pero Pero Rafael se queja todo el Si tú día. vas a Uruguay, que es un lugar precioso y muy seguro, no te pasa. Tan seguro que a veces tenés ganas que te pase algo, digamos, porque es muy Como seguro. medio aburrido, Muy ¿sí? aburrido, la gente se viste como los años 80. Los autos son del año los 80. 80, y la gente es como los 80 y la gente está como deprimida. Se come exquisito. Y uno habla fuerte Ya. comparado a ellos. Y hay grandes artistas y hay películas, pero realmente uno vuelve a Chile y uno dice estoy en Nueva York, digamos, o sea, hay una vibra, Hay más cositas, sí, entonces la idea de que Chile sea una decadencia absoluta en América Latina, para el nivel de población que tenemos, no hay nada que envidiar. Bien. Argentina tiene Bueno, otra cosa, digamos. En gusto no hay nada escrito. Pero, Rafael, México, como pero se- México no tiene nada que envidiar. O sea, y siempre nosotros hablábamos que los mexicanos tenían becas para escritores y todo Sí. eso. Ya, nosotros tenemos un sistema cultural, para mi gusto, mucho mejor. Pero ahora que tenemos el- menos becas. Ahora no vamos a tener, No, pero- ahora no va a tener becas. Tenéis que pelearla más ahora. Ya, Rafa. Gumucio, escritor, Chao, Rafa columnista. Gumucio. Yo nunca he recibido ninguna, así que no. Ah, Ah, ya. no, que todo es ¿Becas mentira. del Estado? No, ninguna. Ah, No, no sé. No, ninguna. tuve que pagar todo. Está bien, pues sí hay que devolverla después. pues. No, pues sí, Ah, era beca, ¿no? No, No era un porque, préstamo. Era la mitad de no, la beca. porque no supe llenar bien el Era papel. con- El era- papel, entonces tuve que. Llenaste mal el papel. Era, Ya. era con puro desayuno. Gracias, Rafa, que estés Pero muy no bien. recibo ninguna. Hasta el próximo viernes.